Gracias por acompañarnos en este podcast, producido por el equipo de producción de Voz Evangélica de América, Radio Vea. Queremos animarle a que usted pueda suscribirse a nuestra página de YouTube, donde va a encontrar muchos temas que hemos estado compartiendo a lo largo del año pasado y este año, y han sido de mucha ayuda para varios de nuestros hermanos que están pendientes de lo que acá en Radio Vea estamos haciendo. Le invitamos que usted pueda accesar a YouTube y buscarnos como Radio Vea. Ahí nos va a encontrar. Estamos con un fondo mostaza y nuestro logotipo, que usted lo conoce muy bien. Y bueno, ahí va a encontrar todos los podcasts que el Señor nos ha permitido realizar un buen tiempo atrás. Radio Vea. Active la campanita y cada vez que subamos algo, se lo va a notificar. Y también, pues si usted quiere bendecir, ayudar a otros, pues usted puede compartir. Eso es lo gratificante de estas plataformas sociales, que uno puede compartir. Esto es lo que debiéramos de compartir, ¿no cree usted? A veces mandamos imágenes que son graciosas y bueno, está bien, pero ¿por qué no mandar algo con una intención de ayuda espiritual? Creo que sería extraordinario. Le animamos, búsquenos entonces como Radio Vea y allí usted va a tener acceso a todos los devocionales, a la serie que hemos iniciado la semana pasada con el tema de la gratitud. Esperamos que usted sea bendecido en este podcast. Gracias por estarnos acompañando en este tiempo devocional. Si usted está escuchando Tiempo Devocional en este momento y desea reportarse, hágalo al 4235-7457. Mándenos un mensaje vía WhatsApp, Telegram o también, si usted desea, en Messenger. 4235-7457. Su comunicación con Tiempo Devocional. Radio Vea le sigue presentando Tiempo Devocional. Tiempo Devocional. El mensaje. Gracias por estar acompañándonos en esta segunda parte de la serie La Gratitud. Es bueno recordar que la semana pasada estuvimos hablándoles sobre las razones por las cuales el ser humano le cuesta ser agradecido. Y todo está conectado con lo que sucedió en el huerto del Edén el día en que Adán y Eva escogieron el plan de la serpiente y abandonaron el plan de Dios. Ese abandono que Adán y Eva tienen demuestra la ingratitud que están manifestando a Dios de haberles dado lo que Génesis capítulo número 2 nos enseña. Dios prepara un huerto, luego Dios le da la imagen al hombre, su imagen y semejanza, luego Dios le da a la mujer, al hombre, ambos son bendecidos, ambos son declarados por Dios con la capacidad de reproducirse, de gobernar. Dios les había dado tantas cosas, pero luego escuchan la propuesta de la serpiente y deciden entonces, capítulo 3 de Génesis, abandonar la propuesta de Dios versus la propuesta de Satanás. De ahí se rompen muchas cosas que hasta el día de hoy siguen trayendo terribles consecuencias. Y ahora nosotros somos portadores de esa lucha de la naturaleza antigua
con esa nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Y una de las cosas que vimos es que Jesús ha venido a restaurar esa actitud de gratitud sobre nosotros al impregnarnos esa naturaleza. Yo le invito a que si usted quiere saber y profundizar más sobre las razones por qué no somos agradecidos, pues vaya a este primer episodio que les presentamos la semana pasada. Hoy quiero hablarles sobre el por qué debemos ser agradecidos. Escuche bien, ¿por qué debemos ser agradecidos? Ya que entendemos el por qué nos cuesta ser agradecidos, volvamos a definir lo que es la gratitud. La gratitud viene siendo básicamente el reconocimiento que lo que tenemos, lo que somos, proviene de Dios. Y eso nos hace actuar con gratitud. Agradecimiento también podemos definirlo como el enfocarnos en lo que tenemos. Si uno voltea a ver lo que no tiene, porque no hay ninguno en este mundo que pueda decir yo lo tengo todo, aún en Cristo, en el sentido amplio de la palabra, pero pensando en lo material, podemos decir entonces que cuando uno ve lo que tiene, uno aprecia más y su tendencia es ser agradecido. La debacle de la humanidad es ver lo que no se tiene y eso entonces nos hace ser personas que se quejan. Por eso es que Dios nos está desafiando en este tiempo para poder aprender a ser agradecidos. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las razones las cuales Dios nos está llamando a ser agradecidos? Hay dos razones poderosas y este es el punto que quiero yo empezar a desarrollar con ustedes. Dos razones poderosas que a lo largo de la Biblia encontramos que nos dan respuesta al por qué debemos ser agradecidos. ¿Está listo? Muy bien. Quiero pedirle por favor entonces que abra su Biblia y podamos leer juntos en el Evangelio de Marcos, capítulo número 10, versículo número 18. Marcos capítulo 10, verso 18. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. La primera razón por la cual nosotros debemos entender del por qué es importante ser agradecidos es porque Dios es bueno. Miren, hay frases que son poderosas, son muy edificantes, pero que otro defecto que tenemos y que debemos de estar corrigiendo constantemente es hacer de lo que constantemente se repite un cliché, como dicen la mayoría de personas. Es algo que constantemente vivo diciendo, es algo que repito y no me canso de repetir. Pero no es malo repetirlo. Lo malo es cuando yo ya le pierdo el sentido, la razón de lo que constantemente repito. Por ejemplo, Dios le bendiga. Esa es una palabra que, ¿cuántas veces no la decimos esa frase? Muchas veces. Pero realmente estamos proclamando la bendición de Dios o solamente es un saludo. Eso es algo interesante analizarlo. Le abro porque nosotros los cristianos tenemos muchas frases que alguien se ha encargado de enseñarlas y no son malas.
pero que uno las empieza a repetir, y eso se vuelve algo ya hasta cierto punto sin sentido. Y saben que una de las frases que por años he escuchado en muchos lugares, en muchas congregaciones, en muchos escenarios cristianos evangélicos es esta: Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Pero miren, la frase no es la mala. La frase es una declaración extraordinaria de un título que Dios merece. Pero la pregunta es, ¿usted entiende lo que está diciendo? ¿Sabe lo que implica que usted diga que Dios es bueno? Me parece que un buen porcentaje probablemente lo ha de entender. Otro pequeño porcentaje ha mantenido su esencia y su intención, su enfoque original del por qué surgió esa frase. Pero creo, querido oyente, que la mayoría, cuando repite esa frase, Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno, muchos probablemente no llegamos a entender qué es lo que estamos diciendo o a qué nos referimos, sino más bien estamos repitiendo algo que nos gustó, lo repetimos, lo hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces al día y eso ya se convierte en una costumbre, buena costumbre, pero que se convierte en una buena costumbre sin sentido. Y menciono esta frase, que Dios es bueno todo el tiempo, porque la primera gran razón por la cual nosotros debemos de estar agradecidos es porque Dios es bueno. Y entonces viene al caso el hecho de esta frase. Por eso hoy quiero tomarme los siguientes minutos para explicar y que juntos entendamos en la palabra qué significa Dios es bueno, porque de ahí se desprenderá una razón poderosa, la cual nos va a ayudar y nos va a enfocar correctamente la necesidad de estar siempre agradecidos. Por ejemplo, si usted es padre de familia, una de las cosas que tendrá que enseñarle a sus hijos es: sean agradecidos. Pero surgirá la interrogante, más de alguien le va a decir a usted: pero ¿por qué tengo que ser agradecidos? Y su respuesta tiene que ser bíblica. No tiene que ser porque tu abuelita me enseñó, tu bisabuelita le enseñó a tu abuelita y tu abuelita me lo enseñó a mí y ahora yo te lo enseño a ti. Esa es una herencia, buena herencia, pero que no hay fundamento. Usted tiene que ir a la palabra y enseñarle a sus hijos, a sus nietos, las razones por las cuales es importante ser agradecidos. Y la primera es porque Dios es bueno. Miren nomás, y quiero que escuche, pero le voy a dar las citas para que usted las apunte y que usted las lea en casa. Por tiempo yo se las voy a leer así, rapidito. Primera Crónicas 16:34 dice: aclamad a Jehová porque Él es bueno. Segunda Crónicas 5:13: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno. Otro pasaje siempre aquí en Segunda Crónicas 7:3: cuando vinieron todos los hijos de Israel, vieron descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno. Esdras capítulo número 3, verso 11 dice: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y decían: porque Él es bueno. Salmo 106 dice: aleluya, alaben a Jehová porque Él es bueno.
Luego el del Salmo 107.1, 118.1 y en el 118.29. Y miren, hay bastante contenido de esto. Alaben a Jehová porque Él es bueno. Y no solo en el libro de los Salmos y en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos oyentes, también a lo largo del Nuevo Testamento aparecen pasajes que nos justifican una forma de alabanza que era proclamar diciendo: Dios es bueno. Entonces hay muchas escrituras en la Biblia, fíjense, la Biblia declara, la palabra de Dios declara que Dios es bueno. Y entonces tengo que tomar como referencia el pasaje primero que les pedí que leyeran conmigo, Marcos 10:18, porque Jesús le responde a una persona que le dice: Maestro bueno, y Jesús le dice: hey, Jesús hablando, no me llames bueno. Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Mire qué declaración tan poderosa la que Jesús está diciendo. Jesús mismo, toda la misma Biblia, la palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis exalta uno de los atributos de parte de Dios, que es su bondad. Por tal razón, tiene sentido la frase: Dios es bueno. Y luego viene Jesucristo diciendo: no me llames bueno. Nadie hay bueno, solo Dios, solo uno. Él, como Jesús hombre, le está reconociendo su humanidad ante la grandeza y deidad del Padre. Y en ese sentido, Jesús entiende su posición y por eso le dice: yo no soy bueno, porque Él se está viendo como humano, como hombre, no como Dios. Y en ese sentido, por eso es que Él declara: solo hay uno. Y ese uno sí es bueno, solo Dios. Quiero entonces, queridos hermanos, que juntos entendamos que Dios es bueno y que de ahí se desprende una de las principales razones por las cuales debemos ser agradecidos. Quiero que definamos la palabra bondad, porque cuando decimos que Dios es bueno, nos estamos refiriendo a la bondad. La bondad es la inclinación o tendencia de hacer algo bueno. Por ejemplo, si usted ve a alguien con una necesidad y usted ayuda a esa persona, podemos decir: usted hizo algo bueno, porque ser bondadoso o tener la característica de la bondad significa precisamente eso, hacer algo bueno. Pero me gusta mucho lo que el mismo diccionario nos lleva, que bondad no solo se aplica a los actos que uno pueda realizar. La palabra bondad también debe de aplicarse al carácter de una persona. Fíjese, significa que en este caso la bondad se puede manifestar de dos maneras: a los actos de alguien y hacia las características de alguien. Nosotros no somos buenos, estamos en lo dicho. Estamos claros en esto. ¿Por qué razón? Bueno, tenemos que irnos al Génesis. Luego aparece Jesús diciendo: no me llamen bueno, porque Él entiende su posición, que alguien está sobre Él. A ese que está sobre Él, que es Dios, hay que llamarle bueno. Por lo tanto, lo único que nosotros podemos aspirar es poder realizar actos de bondad.
Y claro está, a través del Espíritu Santo, el Señor está moldeando nuestro carácter, porque uno de los frutos del Espíritu es ser bondadosos. Pero no es porque en esencia nosotros seamos, sino es que el Espíritu está impregnando el carácter de Dios en nosotros. Pero hay alguien, querido oyente, que no solo hace actos de bondad. Hay alguien que en esencia es bueno. Es bueno. Dios no puede ser malo. Dios no puede actuar en maldad. ¿Por qué razón? Porque Él es bueno. Su ADN, su esencia es emanar bondad. Por eso, queridos hermanos, esto es importantísimo para el tema de la gratitud. Y no solo para la gratitud, sino para otros temas. Entender que cuando Dios actúa en nosotros, ahí va intrínseco su acto de bondad. Ahora bien, aquí viene un choque, que si nosotros solo vemos lo superficial y descuidamos la parte teológica, que es lo que hoy estoy compartiendo con usted, vamos a tener un choque y entonces en vez de actuar en gratitud hacia el Señor por lo que Él hace, lo que vamos a hacer es actuar quejándonos con el Señor. Le voy a definir qué es una queja. La queja es un reclamo, es una protesta que se hace contra alguien a causa de un desacuerdo o de una inconformidad. Es decir, cuando alguien se queja de alguien o de algo, es porque le está diciendo a ese alguien o a ese algo, no estás actuando bien. Y entonces tiene sentido, estimado oyente, que la queja contra Dios automáticamente es decirle, tú no estás actuando bien conmigo. Cada vez que yo me quejo delante de Dios, cada vez que yo murmuro de lo que Dios está obrando en mi vida, en mis finanzas, en mi salud, en mi familia, etcétera, etcétera, le estoy diciendo a Dios, no estoy conforme. Le estoy diciendo a Dios, estoy en desacuerdo contigo. Creo que podría ser mejor de otra manera. Perdóneme, hermano. Automáticamente, allí estoy atentando ante una de las características esenciales de Dios, que es su bondad. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que jamás Dios va a actuar en contra suya para hacerle un mal. Yo le estoy queriendo decir que la Biblia me enseña que todo lo que Dios hace es bueno. Y por eso es que nosotros en esa frase que, repito, la decimos constantemente, Dios es bueno todo el tiempo, lo que queremos decir es que lo que Dios está haciendo en mi vida, en tu vida, es bueno. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Necesitamos entender, queridos hermanos, mucho sobre el carácter de Dios. Humanicemos este concepto. Usted puede, como hijo, decirle a su padre, padre, papá, mamá, no estoy de acuerdo. Y usted tendrá sus argumentos. Pero, en otras palabras, usted le está diciendo a su papá y a su mamá, claro, con respeto, podrá decirle, te equivocaste. Pregunto, entre humanos equivale, pero ¿podemos nosotros en algún momento decirle a Dios, te equivocaste? Y la respuesta es, no, nunca, jamás, querido oyente. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y las obras que Él hace son buenas. ¿Qué le parece? Estamos entonces entendiendo la necesidad de ser agradecidos. Si yo creo que Dios
no actúa bondadosamente en las cosas que están pasando alrededor mío, entonces me voy a quejar en vez de agradecer. Pero mi queja está mostrando mi inconformidad y que muy probablemente usted diría, yo lo hubiera hecho de otra manera, Dios. Dios no se puede equivocar por muchas cosas, y dentro de muchas cosas es, Dios jamás va a actuar injustamente sobre ti. Dios va a actuar sobre tu vida conforme a su esencia, y es que Él siempre es bueno. Hermano, me está queriendo decir que esta enfermedad, esta situación, esta crisis que estoy pasando es resultado de la bondad de Dios. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que habría que examinar el por qué uno está de esa manera, porque no todo tiene que ver con Dios. Pero estoy seguro que en la bondad de Dios Él está permitiendo que a través de esta situación usted tenga aprendizaje. Dios es bueno. Dios no puede actuar en maldad. Nunca, nunca. Dios siempre va a responder con bondad. ¿Ha visto usted o ha escuchado usted la frase, no debemos hacer leña del árbol caído? Eso tiene que ver sobre una situación de crisis, y en vez nosotros de arreglar eso, lo que hacemos es criticar y hacer más problema de ese asunto. Eso está intrínseco en nosotros, porque nosotros todavía estamos en la formación del carácter bondadoso. Pero ¿cree usted que Dios hace leña del árbol caído? ¿Cree usted que Dios encuentra una situación y Dios le va a decir, te lo mereces, bueno está, ya te lo había dicho? ¿Ahora entiende usted esa fascinante historia y parábola de el hijo pródigo? Un hijo ingrato que no estima lo que el padre ha hecho. Un hijo ingrato que dice, dame, y se va de su casa, se va a perder y corta el contacto con su padre. Y después de que ha hecho algo malo, él regresa diciendo, Padre, perdóname. ¿Y ve usted el actuar del padre del hijo pródigo? Ah, no, te fuiste, ya no regresas, ¿verdad que no? Ve a un padre diciéndole, ven, te estaba esperando, hagamos fiesta. Esa es la bondad de Dios. Y esa es la maldad del hombre. Por eso, hermano, todo lo que ocurre a su alrededor, aunque usted le llame malo, y pudiera ser malo, porque una enfermedad es mala, ¿cierto? Es mala, sí. Pero eso no implica que no se esté manifestando la bondad de Dios allí. La pérdida de algo de alguien, pues sí, es algo terrible, pero allí se está manifestando su bondad. Todo es cuestión de que usted entienda este principio. Dios no puede actuar en maldad. Por eso es que Dios no es ingrato. O como dicen los muchachos, no es mala onda. Dios es bueno. Está en su esencia, está en su ADN. Él, aunque quisiera actuar en maldad, no puede, porque iría en contra de su naturaleza. Dios es bueno. Y cerrando este punto, querido hermano, usted se dio cuenta de las lecturas que le hice de varios capítulos en Crónicas, en Esdras, en los Salmos, y se da cuenta de que la frase, porque Él es bueno, tiene un contexto, y el contexto es que es una alabanza. Si usted se ha preguntado cómo puede fluir mejor usted en su alabanza a Dios, la gratitud es importante. Yo entiendo a muchos hermanos que se dedican a dirigir la alabanza
el ánimo que le ponen. Y ahí están los hermanos, levanten sus manos, canten con gozo, griten, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Nada hay más motivador y animador que un corazón agradecido. Se puede imaginar que un día todos los que se reúnen en la congregación de los santos, todos estén agradecidos. Ese culto va a ser extraordinario. No va a existir animador alguno que pueda compararse a un corazón agradecido. ¿Pero por qué existen animadores? Porque hay pocos corazones agradecidos. Así que, hermanos, tenemos un gran desafío, ¿no? Hay dos extremos, los agradecidos y los quejistas. ¿En qué grupo usted está? Usted no puede decir, yo estoy en medio. No existe tal. O es agradecido o es una persona que se queja. ¿Sabe que sí hay? Aquellos que agradecen y aquellos que se quejan. Aquellos que agradecen y aquellos que se quejan. Tampoco es así. Por eso hoy nos está enseñando algo muy importante Dios. Yo quiero que no estés en el grupo de los que se quejan. Quiero que pases al grupo de los que agradecen. Agradecidos. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice al Señor, Señor, sácame de la queja y trasládame en tu bondad a ser siempre agradecido? Amén. Pero le hablé de otro factor importante por el cual uno debe de ser agradecido. Somos agradecidos porque Dios es bueno, y esa es la razón importante por la cual el agradecido entiende. No somos agradecidos por lo que está pasando alrededor, somos agradecidos porque Dios es bueno independientemente de lo que pasa a nuestro alrededor. Pero me llama mucho la atención que Dios en su bondad nos permite, llamémoslo así, empujarnos un poquito y animarnos a ser más agradecidos que ser ingratos. Por eso es que Dios pone la gratitud como un mandamiento. La gratitud como un mandamiento. ¿Qué le parece? En la Biblia encontramos muchos pasajes cuya demanda es ser agradecidos. Le quiero compartir el siguiente, Filipenses capítulo número 4, versículo 6, y aquí empieza el segundo punto. Debemos de ser agradecidos porque Dios lo manda. Filipenses capítulo número 4, versículo número 6 dicen, no se preocupen por nada. Otra versión, la más conocida, dice, no os afanéis. ¿Se recuerda usted que venimos ocupándonos 3 semanas de estudiar las razones por las cuales uno no debe de afanarse? El afán. Por eso es que ahora vamos a presentarle una serie de varios capítulos, las razones y todo el fundamento de lo importante que es ser agradecidos. ¿Por qué? Porque no puede ser que el afán nos capture nuestra atención más que la gratitud. Y se recuerda acá que nosotros hablamos y ocupamos varios días para poder hablar sobre el afán. Y aquí no lo recuerda el apóstol Pablo, no se afanen por nada. En cambio, hagan el cambio, dice, oren y díganle a Dios lo que necesiten con gratitud. Y dice esta versión, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Noten que no es una invitación. Noten que es una orden. Noten que es algo que Dios espera que nosotros hagamos, porque
Dios manda que seamos agradecidos. Ahora, yo quiero que usted entienda la razón por la cual, en cierto sentido, Dios pone todas sus expectativas en relación a que nosotros seamos agradecidos. Es decir, Dios no deja la gratitud como una opción. La gratitud no es una opción, querido hermano. La gratitud es un mandato de parte de Dios. Y quiero entonces que veamos 3 razones por las cuales la gratitud es un mandato. Un mandamiento no es una imposición. A lo largo de toda la palabra del Señor vemos que un mandato se convierte en un estilo de vida. Por ejemplo, cuando Dios dice, no tengan dioses ajenos, Dios prohíbe que nosotros tengamos otros dioses. Pero, ¿cuál es el fin? El fin es el principio. Y el principio es, ámenme a mí, conózcanme a mí, sírvanme a mí. Entonces, ¿cómo yo evito caer en la idolatría? Cuando me enfoco en Dios, lo amo solo a Él. Y el mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. Detrás de un mandamiento hay un principio. El mandato de Dios, al darnos esta orden de que Dios espera que nosotros seamos agradecidos, es porque Él quiere impregnar un estilo de vida de gratitud. ¿Sabe qué quiere? Carácter. Y aquí nos va a ayudar el concepto de bondad y el mismo diccionario, porque encontramos 2 significados de la bondad. Bondad tiene que ver con acciones o reacciones. Yo creo que nosotros estamos ahí en ese grupo. Reaccionamos a la gratitud. Nos hacen un favor y ¿qué es lo que decimos? Gracias. ¿Cierto? Pero Dios no quiere que solo reaccionemos. Dios espera que nosotros tengamos como un estilo de vida la gratitud. A eso apunta el Señor. A eso nos quiere llevar al Señor. Que disfrutemos de la gratitud como un estilo de vida. Pero ya sabemos que existen muchas razones por las cuales se oponen a que no seamos así. Así que esa es la orden de Dios, un estilo de vida de gratitud. Pensaba en algo, si usted me permite. Hace muchos años hubo una caricatura, creo que todavía existe. Barney, el dinosaurio ese corinto, ¿no? O rojo. Me gustaba mucho esa caricatura por la música que producían en ese programa. Y había una cancioncita que decía, por favor y gracias, palabras de poder. Casi me gustaría cantárselas, pero no. Por favor y gracias, palabras de poder. Totalmente de acuerdo. Por favor es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y gracias también, porque son palabras que revelan en nosotros educación. Ahora, ¿se ha dado cuenta que por favor lo utilizamos cuando pedimos algo? Y gracias la utilizamos cuando recibimos algo. Se hizo un estudio. ¿Cuál de las 2 palabras utiliza las personas? ¿Y sabe cuál fue el resultado? El resultado fue que el 80% la gente dice por favor. Y solo el 20% la gente dice gracias. ¡Wow! ¿Qué me dice eso? Que para pedir estamos acostumbrados a suplicar y a dar
todos los protocolos necesarios porque, claro, vamos a recibir algo. Pero cuando recibimos algo, ay, Dios mío, nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza nos lleva a ser ingratos. Ingratos. Y eso a mí me pone mucho en este desafío de tener un estilo de vida de gratitud. Creo que la mayoría de nosotros somos agradecidos por reacción, pero no por convicción. Por eso es que hoy la palabra de Dios nos está desafiando y nos está diciendo, te mando a que seas agradecido, pero que no lo hagas por un mandato. Hazlo como parte de tu vida, como un estilo de vida. Por eso es que Dios nos manda a ser agradecidos. Otra de las razones por qué la gratitud es un mandamiento es porque la gratitud afecta poderosamente al creyente. Cuando usted y yo decidimos ser agradecidos, queridos hermanos, atraemos a nuestra vida muchísimas cosas. Yo le podría mencionar las razones o los resultados o consecuencias bíblicas que viene de un corazón agradecido. Pero ¿sabe qué? Le traigo otro concepto. Los resultados y consecuencias que exteriormente, que la psicología y la sociología y la medicina, que los expertos dicen de alguien que es agradecido. Una persona agradecida aumenta su autoestima. Una persona agradecida aumenta su salud física. Una persona agradecida le es más fácil construir vínculos con los demás. Una persona agradecida le favorece afrontar los traumas y la adversidad y los problemas de la vida. ¿Qué le parece? Una persona agradecida se inhibe de las comparaciones negativas con los demás. Eso como causa de daño. Pero cuando se es agradecido, uno crea un blindaje sobre eso y no se anda comparando. Una persona agradecida se adapta a las nuevas circunstancias. Una persona agradecida le es más fácil combatir las emociones negativas. ¿Se da cuenta? Ese es un escenario meramente físico. Le prometo que en el otro capítulo y episodio le voy a hablar sobre las consecuencias espirituales que la Biblia nos narra sobre ser agradecidos. Entonces, la gratitud nos afecta poderosamente. Es decir, Dios, en otras palabras, nos dice, yo te quiero bendecir, pero necesito que para que bendigas, abras la puerta de tu agradecimiento. No como una reacción, sino como un estilo de vida. Y por último, la gratitud no humilla a nadie. La gratitud no esclaviza a nadie. Ser agradecidos jamás es ser humillante. ¿Sabe qué lo humilla a uno y lo esclaviza a uno? El orgullo, por ejemplo. La gratitud es una manifestación de alguien que es libre interiormente. Pero la tercera razón por la cual Dios nos manda a ser agradecidos es porque la gratitud tiene que ver con vida espiritual. Ya le dije a usted en el capítulo anterior que en Cristo Jesús podemos ser agradecidos. Yo entiendo a la gente que es malagradecida porque no conoce de Jesús. Pero no cabe en la mente, en el comportar de un hijo de Dios que sea ingrato. Porque en Cristo Jesús tenemos nueva vida. En Cristo Jesús podemos reconocer que Dios tiene el control y podemos someternos a su voluntad en Cristo Jesús. Así que, ¿por qué Dios nos manda a ser agradecidos? Porque Dios espera un estilo de vida de gratitud. Porque la gratitud afecta poderosamente la vida de un creyente y porque la vida de gratitud tiene que ver con vida espiritual.
Querido oyente, fue un gozo el haber compartido este segundo episodio sobre la gratitud. Hay un tercero y probablemente un cuarto. Le invito a que nos siga todas las semanas en las redes sociales y en la transmisión que tenemos. Que Dios les bendiga y le invito entonces este día a reconocer la bondad de Dios sobre su vida y sobre todo lo que está a su alrededor. Dios es bueno con usted. Le invito a someterse a la voluntad de Dios, al mandamiento de Dios, que es que usted sea agradecido. Bendiciones. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Bea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Voz Evangélica de América, Radio Bea.